Vamos a abrir el texto de la palabra que nos va a ocupar hoy en este día, el Salmo 27, del verso 1 al verso número 6. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios, creyendo que nuestro Señor, Él, una vez más, se va a glorificar, bendiciendo, ¿verdad?, nuestras vidas, ayudándonos hoy en este día. Amén. En el Salmo número 27, vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 6, la palabra de Dios nuestro Señor. Amén. Yo creo que ya se me ha hecho como una costumbre, ¿verdad?, leerlo en la versión de la Biblia de la lengua actual. Creo que es una versión mucho más cercana a lo que es, ¿verdad?, el vocabulario nuestro, en la cultura donde estamos. Creo que es más propia, pero voy a leer este himno de David en esa versión. Usted lo puede leer en la que le ha puesto ahí nuestro hermano Jerry, ¿verdad?, la versión de la Reina Valera, amén, de Casidorio de Reina y Cipriano de Valera, que son obviamente los que tradujeron el texto de la palabra de Dios del latín a esta ahora lengua que nos ha tocado aquí hoy leer. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Enseguida el verso 2 dice: cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me pueden atacar un ejército entero, pero yo no siento miedo alguno. No pueden hacerme la guerra, pero yo mantengo la calma. O pueden, más bien dice, hacerme la guerra y yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa yo deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. El verso 6, tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificio de gratitud. Amén. Siéntense, por favor. Yo creo que lo que hemos leído, obviamente, ha sido una palabra muy clara, muy entendida. Según lo que nosotros habíamos enseñado o predicado en la predicación pasada del domingo, cuando se estuvo hablando del Salmo 34, todos hemos leído. Yo decía que el Salmo 34 es un salmo muy leído en las iglesias. Aún la gente que no concurre a las iglesias, obviamente ellos han desarrollado una disciplina en buscar y leer en la palabra de Dios para bendecir su vida. Y yo decía enfáticamente en la semana pasada o el domingo pasado que el libro de Dios, la Biblia, es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro más leído, pero obviamente es el libro menos obedecido. Es el libro que no ha podido obviamente llegar al corazón del hombre y revelarle la gran verdad de Dios. Una verdad que sin duda alguna, cuando se vive, se obedece, esta verdad absolutamente prospera la vida de los seres humanos. Nosotros hoy tenemos que entender que todo lo que Dios ha dicho, lo que hoy Él está hablando y lo que se hablará en toda la eternidad, todo está aquí en esta palabra. Esta palabra es el único libro de la verdad. Es el único libro, obviamente, que sus juicios son justos, sus relatos son verdaderos. El hombre que lee esta palabra o la mujer que la lee vienen a ser un hombre o una mujer sabia. El hombre o la mujer que obedecen esta palabra van a ser una persona salva. Es el libro que verdaderamente da esperanza. Dios nuestro Señor, todo lo que ha dicho de la humanidad desde el principio, cuando Él obviamente crió a Adán y a Eva, hasta el último día de la existencia del ser humano en esta tierra, todo está en esta palabra. Lo que ha sido nuestra vida antes de nacer, ahora que vivimos y cuando nosotros vayamos al estado de la eternidad, está en esta palabra. Esta palabra es la más segura, esta palabra es la más buena, esta palabra es la palabra santa de Dios que nosotros los seres humanos debemos obviamente de leer, pero que tenemos que obedecer. Si nosotros no entendemos esa palabra,
palabra, tenemos un solo recurso para poderla comprender. Los autores de todos los libros alrededor del mundo, no importa si venden 10 o millones de libros, para que la gente pueda comprender claramente lo que fue el espíritu del libro, lo que fue el sentir del escribir eso, el autor tuviera que estar allí con el lector para poderle explicar claramente cada uno de los detalles, afinar obviamente la verdad de lo que él depositó en ese libro. Pero yo les quiero decir a todos ustedes que el Espíritu de nuestro Dios no está limitado. Él puede estar contigo en cualquier momento, en cualquier lugar. Si tú quieres ser un ignorante, lo vas a hacer, pero si quieres ser un sabio, tienes la oportunidad, y la única manera de serlo es a través de esta palabra. Esta palabra que a través de las generaciones ha sido bendición. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Esta palabra que ha sido bendición para las generaciones pasadas. Hace miles de años, gente que miró esta palabra, que la oyó y que la hizo obviamente llegar a su corazón, fue bendecida, fue prosperada. Dios nuestro Señor en ellos obviamente se manifestó, y esa gente ordenada por Dios para la eternidad, ahora tienen una gran esperanza. Los que vivimos hoy en este tiempo, amados hermanos, si dejamos que esta palabra marque los parámetros de nuestra vida, sea verdaderamente el compass o la brújula de nuestra vida, esta palabra nos va a dirigir. Esta palabra es luz, esta palabra es vida, esta palabra es esperanza. Esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios nuestro Señor, y es lo mismo que hoy hemos hecho. Hoy hemos leído obviamente nuevamente en el Salmo 27 la expresión en el salterio de un hombre con mucha necesidad, un hombre que había conocido la presencia de Dios, que sabía el deleite de estar en su presencia, pero que él confiesa de su propia boca que él estaba rodeado de enemigos. Y una de las declaraciones poderosas de estos salmos es que no importa si es 1, 10,000 o más, el Señor nuestro Dios, Él es capaz de podernos liberar. En inglés se dice, my God and my Lord, He is able to deliver me. ¿Sí o no? El Señor puede liberarnos, el Señor puede hacer todo eso. Y cuando nosotros obviamente creemos a esta palabra, que no se habló en nuestra cultura, no se escribió en nuestros tiempos, pero que sin duda alguna ha trascendido para ser hoy la palabra de vida en nuestra vida, esta palabra nos va a bendecir. Esta palabra, hermanos, tiene todavía esto, que a través de las culturas y de los tiempos, no importa quién sea, a hombres ricos encumbrados, hombres de alta aristocracia, así como un indigente, gente estudiada con títulos académicos, así como un analfabeta, gente obviamente de todos los tiempos, Dios ha podido llegar a sus corazones con esta palabra. Y esto es hermoso. Cómo esta palabra puede hablarle a un intelectual, pero también cómo puede hablarle a una persona de los estratos sociales más bajos del vulgo en la sociedad. Y eso no es un misterio. Esta es una verdad revelada, que a los pobres se les habló y fue capaz de bendecirlos, que a los ricos venía con la misma proclamación para guardar y prosperar sus vidas. Y todo esto está en esta hermosa palabra. Por eso hoy, al darle lectura nuevamente al Salmo 27, hay muchas cosas. Obviamente es prácticamente imposible poder definir cada una de ellas en detalle. Y lo que hacemos aquí, tratamos nosotros de poner todo como un buen milkshake o un buen licuado. Le ponemos poquito de todo y sabemos que lo que usted lleva ahí, sea un jugo verde, sea un jugo de energía, lo que usted lleva poquito de todo, pero el propósito es que el que lo toma sea obviamente bendecido, tenga como un boost en su vida, sea obviamente reforzado su sistema. ¿Para qué? Para que pueda seguir adelante. Y nosotros debiéramos de hacer algo en verdad, en realidad, tomar un solo texto o dos, obviamente, con su contexto y explicarlo en definición. Y si algo quedara, seguir adelante y seguir desglosando todo, hacerle exégesis a cada palabra para que el que va a comprender, comprenda, y el que no va a entender, un día sepa que eso era lo que más le convenía oír, lo que más le convenía llevar a su corazón y lo que más le convenía obedecer.
Pero hoy en este día, amados hermanos, el Salmo 27 es un salmo muy hermoso, donde un hombre obviamente que él fue para su pueblo, para su nación, en los días de su reinado. La gente que lo miraba, especialmente cuando él en el libro de las Crónicas, el primer libro de David, en las batallas de David, el pueblo se atemorizó un día que David estaba a punto de la muerte en las manos de los filisteos, parientes de la descendencia de aquellos gigantes. Y recuerdo cuando en la escritura se dice claramente que vienen y le dicen a David, porque él era como luz para el pueblo, y le dicen: por poco y se nos apaga la lámpara de Israel. O sea, esas palabras son palabras mayores y profundas, y aunque no pienso obviamente articular mucho en esto, porque eso no es lo que quiero predicar. La gente lo miraba a él, la gente en el tiempo de Jesús, Jesús mismo les dijo: ustedes miraron a Juan el Bautista para ustedes era como una antorcha encendida, pero aquí uno mayor que Juan. Juan el Bautista era imperfecto y limitado. El Señor nuestro Dios, Dios sobre todas las cosas, estaba delante de los hombres, queriendo dar de su amor, de su misericordia, hablándoles una vida de esperanza. Y esto, amados hermanos, los hombres de aquel tiempo vienen delante de David y dicen: jamás volverás a salir tú a la guerra, porque tú, la luz de Israel, por poco y se nos apaga. ¿Se imagina usted si en este momento pudiéramos apagar el proyector, las luces, cerrar las ventanas? Quiero que sepa que aún esos letreros que están allí nos indican a nosotros por esa mínima luz en dónde está una salida. Pero si se llega a apagar todo, nos vamos a dar cuenta de la oscuridad. Eso es lo que el pueblo le dice a David: David, tú eres el rey, el caudillo, el que Dios ha puesto. Tú eres una bendición para nosotros. Y si tú llegas a morir, y vamos a quedar nuevamente en un estado de oscuridad. Y cuando David obviamente escuchó esto, yo no creo que David comenzó a caminar con un paso, hermanos, mucho más presumido todo. Yo creo que David llevó eso a su corazón, y por eso él era inspirado. ¿Para qué? Para escribir este tipo de salmos. Cuando la gente a él lo quiso elevar, y él dijo: no. La realidad es que si uno tiene que ser exaltado, levantado, puesto en alto para que todos lo vean, ese es Dios, porque Dios es mi luz y es mi salvación. Si hay uno verdaderamente que cuida, si hay uno verdaderamente que protege, ese es Dios, el Señor. Y eso es lo mismo que debiéramos de decir nosotros, porque nuestra vida comenzó de esta manera. El apóstol Pedro proclamó claramente en primera de Pedro 2:9 y dice: mas vosotros sois ahora que el Señor ha intervenido en nuestra vida. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y dice la palabra lo dice, amados hermanos, el Dios que comenzó con tu vida, el que te tomó de la oscuridad y de las tinieblas y te trajo a su luz admirable, porque el Señor sabía que en la oscuridad eras presa fácil del enemigo. El enemigo te tenía cautivo, y lo que hizo el Señor, nos sacó de la oscuridad a la luz, nos trajo obviamente de la desgracia a la bendición, de la muerte a la vida. Y eso es lo importante. Y sabes una cosa, ¿por qué? Porque el temor la oscuridad infunde temor, confusión. Una persona, hermanos, que está en la oscuridad es una persona que obviamente va a estar confundida. Pero una persona que le ha alumbrado el Señor la vida, es como el salmista en el Salmo 119, y proclama fielmente en el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Donde quiera que vamos, donde quiera que llegamos, esta palabra nos puede iluminar para que cada paso nuestro sea seguro. Muchos de ustedes no saben o no han tenido las experiencias de caminar en la oscuridad en medio de la noche, andar en el bosque en medio de la noche cuando no hay luces. Antes que existieran, amados hermanos, los celulares, hoy lo prendemos y con la lamparita. ¿Por qué la usamos? Porque la necesitamos, porque sin ella nos podemos golpear, sin ella nos podemos perder, sin ella obviamente podemos sufrir consecuencias, y usamos esa mínima luz. ¿Para qué? Para poder proteger nuestra vida.
vida, para poder auxiliar a nuestra vida. Hoy déjeme decirle que este hombre no se equivocó. Él lo declaró fielmente y él dijo: el Señor es mi luz y Él es mi salvación. Yo espero que hoy en este día no haya nada más grande que el Señor en ti, que Él sea tu luz, que Él sea tu salvación. ¿Para qué? Para que se levante lo que se levante, venga lo que venga, tú puedas seguir adelante, puedas ir hacia adelante, puedas seguir en la victoria, puedas seguir conquistando los logros que el Señor nuestro Dios obviamente declaró y ordenó para ser vividos en la iglesia. Si la iglesia verdaderamente va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es que debe de tener el impulso de la fe, como aquel viento poderoso que agarra las velas de un barco y lo comienza a empujar. Eso es lo que debemos de seguir teniendo: fe en el Señor, seguir creyendo en Él, seguir confiando en Él, que lo que Él ha dicho a través de las edades un día será una realidad también en nuestra vida. Y de lo que ha sido hoy realidad es por el amor y por la fidelidad de Dios que nos ama. Él en su amor, Él en su fidelidad, Él en su misericordia para bendecir nuestras vidas. Qué importante que el Señor inicia la vida de la persona tomándolo de la oscuridad y trayéndolo a la luz. En la oscuridad no le podíamos servir. Leía yo las referencias cruzadas o los acrósticos en la palabra, y dice la Biblia: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. La tierra estaba desorganizada, deshabitada, vacía. Y luego dice que estaba en gran oscuridad. Y lo primero que hizo Dios, aún para la tierra o el cosmos, como usted lo quiera entender, dijo: Dios, sea la luz. Y cuando fue la luz, las tinieblas obviamente tuvieron que huir. El Señor nuestro Dios nos dice lo mismo en el Evangelio de Juan. Esta luz verdadera que era Jesús el Señor, el creador de todo, como dice el verso número 2 y 3, cuando Él apareció, las tinieblas no prevalecieron. No pudieron las tinieblas luchar con Él y poder vencer. Prevalecer es ir adelante, es tomar la ventaja, es obviamente tomar fuerza sobre una cosa. Y dice: y las tinieblas no prevalecieron, sino que ellas huyeron. Esta luz verdadera, dice Juan el escritor, dice, venía a este mundo. Él venía a este mundo, ¿para qué? Para hacer esas cosas maravillosas, para darnos a nosotros a comprender que Dios se había acercado para mostrar de su misericordia a los hombres, manifestando de continuo su buena voluntad. Hoy todo el mundo y la iglesia que hoy milita, tenemos que entender que hoy es el tiempo agradable de Dios para bendecir a la humanidad. Hoy es el tiempo agradable de Dios. Por eso en Lucas 4:19 la Biblia nos enseña a nosotros, cuando Jesús proclama, obviamente, regresando del desierto en el verso 18, que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y Él venía para destruir las obras del diablo y darle a la gente en ese estado de conmiseración o de miseria, obviamente respuesta, solución a sus muchas necesidades. Y cuando el Señor nuestro Dios expresa eso en el verso 19, entonces es clara la proclamación que el Señor hace, dando a entender lo que se había dicho en Isaías 61. Y es obvio que dice: el Señor me ha llamado para que yo predique el año agradable de Él. O sea, el año agradable del Señor. Una dispensación que no es un año solamente de 360 días según el calendario judío, o 365 días según el calendario gregoriano, sino que esto es un tiempo, un periodo, una dispensación de gracia para que hoy la gente pueda recibir la luz de Dios. La luz para alumbrar su vida, la luz para bendecir su vida, la luz para poder seguir hacia adelante, la luz para poder tener esperanza, la luz para no andar en confusión en este mundo. Y eso es exactamente, hermano Jerry, ponga ahora el texto, vamos a ir en pasos, pero ahora póngalo en la Nueva Versión como yo lo leí, por favor. O si lo puede poner los dos, Reina Valera en un lado y la Nueva Versión en otro lado, se lo agradezco. Pero lo importante de todo esto es entender claramente qué es lo que nuestro Señor y nuestro Dios nos dice. El Salmo comienza, David principia y dice, en esta adoración que hace a Dios. Este es un himno de adoración, un himno de alabanza, un himno para reconocer a Dios, su amor, su misericordia, su poderosa bondad, su fidelidad, que en Él solamente está la protección
bendición del hombre. Y esto es lo que David hace. Esta palabra tuvo que haber sido buena para gentes en el pasado. Hoy tiene que ser buena para nosotros en el presente. Esta palabra nos debe de socorrer, guardar, ayudar. Esta palabra nos debe plenamente de bendecir. Si usted hoy se encuentra en un estado de desesperación, si su vida está rodeada por oscuridad y tinieblas, muchos de nosotros somos los que hemos provocado esto en nuestra propia vida. Muchos de nosotros somos los que nos hemos equivocado. Muchos de nosotros pero hoy Dios te dice, yo puedo venir en tu rescate. Yo puedo ser obviamente tu luz y tu salvación. Yo puedo venir para que tú tengas una gran esperanza. Por eso insisto, vea claramente lo que la Biblia en la versión de la lengua actual dice claramente. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres para mí eso. En los momentos oscuros de confusión, de tristeza, yo te tengo a ti. Por eso insiste el salmista, ¿de quién voy a tener miedo? O sea, cuando el Señor es por nosotros, se levante lo que se levante, ciertamente nada ni nadie nos va a poder a nosotros dañar. Hoy la iglesia tiene una poderosa bendición según Romanos 8, 35 al 39. Y la bendición está claramente declarada en lo que es obviamente la consistencia, la grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando declara en Romanos 8:35, él dice claramente estas palabras: ¿quién me separará del amor de Cristo? Y él implica que va a venir en ocasiones, obviamente, el dolor, la tribulación. O sea, nadie nos puede separar de ese amor, nadie ni nada. Los problemas van a aparecer, los sufrimientos van a llegar, las dificultades van a estar presentes, pero dice claramente, tampoco, obviamente, el mal, el frío, el calor, ni nada de un peligro, ni la muerte podrá hacerme daño. El verso obviamente declara todo esto. La palabra es fiel a nosotros. En el verso 36 dice entonces esto, y es una realidad: por causa tuya, como está escrito, nosotros somos muertos todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Nuestro enemigo todos los días proclama que nosotros somos muertos. Y bueno para él es que sepa que el día de ayer declaró que nosotros seríamos muertos. El día de antier declaró que nosotros seríamos muertos. La semana pasada él declaró que nosotros seríamos muertos. El mes pasado él declaró que nosotros seríamos muertos. Pero gracias a Dios hoy estamos vivos, hoy estamos conscientes, hoy estamos aquí para manifestar a Dios nuestro Señor nuestra gratitud. O sea que cuando esta palabra se explica, yo no sé si usted ha visto alguna ocasión algo que decimos en español, el rastro. ¿Quién conoce esa palabra, el rastro? ¿Quién? 1, nomás, 2, 3, 4, 5. El rastro, hermanos, una vez yo pregunté, ¿por qué le llaman rastro a este lugar? Dice, porque aquí en el rastro llega todo animal que llega aquí y es puesto en los corrales. En el tiempo de la matanza se hace una rastra de todo. O sea, no hay animal que se quede vivo allí. Entonces en el rastro, lo que es un slaughterhouse en inglés, todos los animales que entran a la banda de tubos como este barandal aquí, todos los animales que llegan a apuntarlos allí, amados hermanos, y fíjese, no lo estoy comparando a usted con animales, no se vaya de aquí todo traumatizado. Sí, pastor, call us animals. No, a ninguno de ustedes le estoy diciendo eso. Lo que estoy haciendo, estoy poniendo una aplicación. Amén. Tengo que ser muy preciso aquí porque hay oídos que no oyen lo bueno, pero se confunden con lo malo. Amén. Y todo animal que era puesto, todo animal, obviamente, que como dice el texto, nosotros, dice, somos considerados, la Biblia dice, la Escritura dice, ¿verdad? Que por causa suya del Señor somos considerados como ovejas de matadero. O sea, las ovejas, los corderos, los animales, los borregos, eran puestos. Y todo el animal que entraba entonces en ese lugar, donde hubiera sido de tablas, hubiera sido como hoy los tienen, de tubos, tubulares, ese animal que ya entró allí, ya no hay retorno para atrás. Por eso el enemigo nos cuenta a nosotros muertos como ovejas de matadero. Pero el poderoso amor de Dios nos confirma a nosotros que aunque el enemigo abra su boca y esté él replicando y diciendo, nuestra bendición está en el Señor. Nuestro favor está en el Señor.
Y aunque todos los días nos cuentan como oveja de matadero, hoy vivimos porque el Señor nos concede la vida. Hoy estamos aquí bendecidos y prosperados porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Alguien de veras alaba a Dios por ello. Hay razón de exaltar y de bendecir el nombre del Señor. Él es santo, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es misericordioso. Ninguno como nuestro Señor y nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que confía en Dios, ese jamás será avergonzado. Bienaventurado el hombre y la mujer que pueden proclamar el nombre del Señor. Ellos nunca serán avergonzados. Y lo que dice entonces el texto dice: nosotros somos contados por causa tuya. A nosotros nos tienen, por eso dice en la Nueva Versión, por causa tuya nos matan. Dice, por ti, Señor, nos tratan siempre como ovejas para el matadero, con desprecio, diciendo esto ya no sirve, vamos ahora que sea utilizada de esta manera. Pero el verso siguiente, el verso 37 declara, y también en una y en otra versión, en medio de todos nuestros problemas estamos más que seguros. En medio de todas las dificultades hay una gran bendición de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará toda la victoria total. El Señor te amó, amado hermano, cuando inició contigo la buena obra de la salvación. El Señor te está amando y el Señor te amará por toda la eternidad. Si nunca menosprecias su amor, si sigues adelante, si tu confianza está puesta en Él, si puedes creer que el Señor nuestro Dios es fiel a todas las cosas que Él ha prometido. Por eso el apóstol dice, antes bien, ante todas estas cosas, la adversidad, el problema, la dificultad, nosotros somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó, por la causa del Señor en nuestra vida. Hoy nuestra vida no está desprotegida, hoy nuestra vida no va simple y sencillamente como la aventura. Hoy nuestra vida no es que tenga oscuridad, hoy tenemos la luz y es la luz de la vida. Hoy tenemos al Señor con nosotros, quien nos bendice y que nos ayuda, ¿sí o no? Por eso Jesús en su ministerio terrenal le predica a los hombres de aquel día y nos lo hace también a nosotros saber. En San Juan 8:12 dice, yo soy la luz de la vida. El que me sigue jamás andará en tinieblas. El que puede creer en mí, el que puede seguir en pos de mí, si yo soy el pastor y él sigue detrás de mí, jamás andará en tinieblas. Insisto que las tinieblas confunden, las tinieblas omiten, hermanos, temor a la vida de la persona. Pero bienaventurado el hombre y la mujer que están debajo de la luz admirable del Señor, para que guíe sus vidas, para que los proteja, los bendiga. Por eso la palabra del Señor es clara. Esto habló Jesús diciéndole a aquella gente, a la gente que estaba allí: yo soy esa luz del mundo, el que me sigue a mí jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy para nosotros, amados hermanos, no hay nadie más grande, importante, maravilloso, bello, sin igual, incomparable que Jesús nuestro Salvador. Él es todo en nuestra vida. El hombre y la mujer que tiene a Jesús, levante la mano, levántenla en verdad. Déjenme decirles que Pablo dijo en Colosenses 2:10 que usted está completo, usted está completo, usted está bendecido, usted tiene esperanza. Por Cristo llegaremos a Dios, por Dios tendremos todas las cosas en la eternidad. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Alguien puede decir, en medio de tanta oscuridad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. Un aplauso al Señor, quien vive y reina. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es. Por eso en el verso 38 declara la palabra de Dios de Romanos. Vamos a Romanos, hermano Jerry. Lo siento que lo traigo para allá y para acá, pero está bien. Listo al hermano allí. Puso Colosenses 2:10, pero ahora dice, el apóstol declara, yo estoy seguro de que nada podrá separarme del amor de Dios. Está esa seguridad en ti, hermanos. Está esa seguridad en ti. Nada podrá separarme del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, nada, nada. Ni lo presente, ni lo futuro, nada absolutamente. Ni los poderes, como dice el verso 39, eso está increíble. Ni los poderes del cielo y ni del infierno, nada de lo creado me puede separar de Dios.
Y Dios es el creador de todo y Él no le dio autoridad a nada. Y Él dijo, sobre mi amor estará tu cuidado y estará tu protección. Sobre mi amor estará tu futuro, sobre mi amor estará tu esperanza. Y el Señor obviamente ordenó, haga de cuenta que ustedes todo lo criado. Y Dios parado dijo, ninguno de ustedes tiene autoridad de separar a los que son míos. No hay poder absoluto en ustedes. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, nada, amado hermano. El sufrimiento y el dolor, el Señor dice, nada de ustedes tiene la capacidad de poder destruir mi obra de amor que he comenzado con el hombre. Nada. Y esto es bello para nosotros, esto es grande para nosotros. Nada, obviamente, nada el Señor lo confirma. Qué cosa hermosa, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy en Cristo nuestra vida es prosperada, en Cristo nuestra vida es bendecida. Pero a ese Cristo debes de confiar tu vida, a ese Cristo debes de creer, a ese Cristo debes de honrar, a ese Cristo debes tú, hermana y hermano, de adorar. A ese Cristo debes de buscar siempre. Y eso debe de ser el anhelo de nosotros, buscar al Señor, seguir los pasos de David. Vea lo que dice el verso número 2 del Salmo 27, cuando él proclamó, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no soy la salvación de mi alma, es el Señor la salvación y la bendición mía. Y a Él tenemos que ver. Cuando dice el verso número 2, cuando los malvados o mis enemigos, dice, me atacan y amenazan para destruirme, son ellos los que tropiezan. Qué increíble dejarle al Señor las cosas. Yo lo tengo bien sabido que los enemigos siempre solos se van a confundir, solos van a tropezar, solos van a caer, solos, absolutamente solos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Son ellos los que van a tropezar, son ellos los que van a caer, son ellos los que se han dispuesto para comer mis carnes, pero nunca lo van a poder lograr. Vea lo que dice el verso número 3 y esto me va a conllevar hasta llegar al 6 y brincar al verso 8. Y dice, me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Esas palabras son tremendas. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Veníamos hace rato mi esposa y yo en el carro y venía oyendo yo una palabra de un documental. Y le digo a mi esposa, wow, qué tremenda declaración hicieron ahorita aquí. Y dice, una de las tácticas de los ejércitos enemigos contrarios a otro ejército es llegar, separar, sea en su frontera, enfrente de ellos. Lo mismo que hizo Goliat, el de Gad, el filisteo, el paladín, aquel que venía y constantemente por 40 días amagaba al pueblo del Señor. Yo creo que cuando venía, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginarme por la lógica que estando los escuadrones del Señor y el ejército de los filisteos ordenados para la guerra, yo no creo que venían todos abrazados así. Yo creo que había allí algo que obviamente infundía esto. Y yo creo que venían tambores y usaban cosas. Y cuando el ejército de Israel miraba a aquel hombre y miraba a la multitud de aquel ejército, la Biblia dice que el corazón de ellos obviamente se opacó. Y cuando veníamos ahorita, dice, una de las tácticas obviamente de la guerra, una de las tácticas de cualquier enemigo es aparecer y estar allí con todo su poderío para que el enemigo pueda ver. Y es más cruel, obviamente, escuche bien, la psicología que se le hace a una persona, a un país, a un ejército, al mostrar el poderío, al mostrar allí la ansiedad que viene a estas gentes. Dice, es terrible, es peor que la muerte momentánea. Es morir miles de veces cada día, cada momento. Y eso es la verdad. Por eso todos los ejércitos usan esto. Por eso la gente usa lo que dicen en inglés, is showing his muscles. Está enseñando su fuerza. Y eso es con lo que es verdad. Y lo que dice la palabra de Dios, David lo confirma y dice, puede atacarme un ejército entero, pero yo no siento miedo. Pueden venir y pararse los adversarios, pueden estar allí, aunque ese ejército acampe, obviamente contra mí, no temerá mi corazón. O sea que dentro de lo que es, hermanos, la norma de la vida cristiana, la norma de la vida de la gente de Dios, las mañas del enemigo no van a funcionar para nada. Y eso es lo importante.
se levante todo el infierno en contra de ti, tu confianza como la mía debe de estar puesta en el Señor. Aunque un ejército acampe contra ti, aunque estén allí, aunque suenen los tambores, aunque se suene la puerta, aunque venga todo eso, es bueno hoy decir como David: no voy a temer, y la razón que no voy a temer es porque Dios está conmigo, es porque Dios me ayuda a estar confiado, es porque el Señor, aunque se levanta la guerra. ¿Saben por qué muchos esposos han perdido la guerra con sus esposas? Y no estoy diciendo agárrala a golpes, a cazuelazos, pero han perdido la guerra porque no confiaron en Dios. Confiaron en estrategias humanas, en las cosas que son temporales y pasajeras. Un día oí a mi hijo, el pastor José Manuel, predicar y dice: hermanos, el ingrediente más malo de cualquier esposo es querer convencer a la esposa con regalos. Porque el día que se te sature la tarjeta, ese día tu esposa la puedes perder. Pero el día que confíes en Dios, que te humillas ante Dios y le dices: Señor, dame sabiduría de lo alto, lo que nunca faltará en mi vida, para poder ayudar a mi mujer, para poder ser bendición a mis hijos. Por eso ayer se hablaba en la vigilia de los varones, lo vuelvo a decir: los varones son los responsables de la familia, de la mujer y todos los hijos que el Señor nos dé. Y un día le vamos a dar cuentas a Dios de todo ello. Y lo que mejor que puede hacer el hombre, cualquiera que sea, del país que sea, es buscar el rostro del Señor, es amar al Señor, es venir delante de su presencia, es confiar en su amor y en su misericordia, es creerle al Señor por siempre, es venir y decirle: Señor, mi vida depende de ti, lo que soy y lo que tengo es por ti, lo que he de ser seguirá siendo por ti, Dios mío y Señor mío. ¿Sí o no? Por eso, amado hermano, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esas palabras no son fáciles. Esas palabras necesitamos que el Espíritu nos ayude a entenderlas. Vea, hermano Jerry, dejemos esto, vaya al Salmo 3. Fíjese usted la actitud de este hombre, que no solamente en un texto aislado se dice la confianza que él tenía, pero vea lo que el Salmo 3 dice, verso 1, 2, 3, 4 y 5. Vea lo que dice: son muchos mis enemigos. Vea, cuando este hombre enfrentaba el peligro aún por su propio hijo, Absalom, este hombre huía, como decíamos la semana pasada, cuando él huye obviamente a la tierra de Quis, y Absalom lo quería matar, había usurpado el trono y él había levantado enemigos y todo. Y David obviamente en sus salmos cantó y adoró a Dios y dijo: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, o sea, son muchos los que dicen de mí también, dice. No hay para él salvación, no hay nada para él bueno. Pero vean lo que dice, obviamente el verso dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios, Selah. Y luego enseguida sigue hablando, y es importante cuando nosotros podemos entender: solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, y con tu poder me das nueva vida. Solo tú, nadie más, solo tú. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué hermoso es saber que el Señor te puede proteger de todo dardo del enemigo. Qué bueno que el Señor te puede proteger de toda lengua mala. Qué bueno que el Señor lo puede hacer. Porque el Señor lo puede hacer. Y el enemigo va a ser avergonzado. Qué bueno que el Señor hace todo eso para bendecir tu vida. Y cuando esto dice, vean David, muchos eran sus adversarios, muchos eran los que decían de él, no hay para él salvación, muchos son los que deseaban su muerte. Él entonces en el verso 4 y luego en su contexto el 5, dice claramente, escuche: a gritos te llamo, y eso es lo importante, y desde tu templo me respondes, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. O sea, yo te hablo a gritos, tú me respondes desde tu templo santo, y yo, dice, tú me respondes desde allá, y con mi voz yo te clamo, y dice, desde tu monte santo. Ahora, vea el verso número 5, y esto parece algo ilógico a la razón, a la mente, al intelecto, pero es una realidad y es una verdad. Por eso hoy los que confiamos en Dios, no debemos de andarnos comiendo el cerebro, hermanos, sin sal. La verdad.
Los que creemos en Dios, confiamos en Él, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha testificado y lo que Él ha cumplido en cada uno de los días donde Él nos ha bendecido nuestra vida. O sea, este hombre, vea usted, vamos al verso 4 nuevamente, hermano Jerry. Vea cómo dice: a gritos yo te llamo. Desde tu templo o desde tu monte santo, como usted lo entienda, dice, tú me vas a responder. Con mi voz yo clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte, Sela. Y luego dice, vea el verso número 5. Hay una forma para poder tener las cosas de Dios. Hay gente que solamente da vueltas en el problema, se meten adentro del vaso, están ahogados allí, teniendo el recurso de parte de Dios para bendecir su vida. Hay quien se obstina en seguir haciendo lo mismo para seguir cosechando lo mismo. Y esa es la verdad. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo de gente que lo buscó y lo encontró. De gente que clamó y Él le respondió. De gente que habló y los oídos del Señor estuvieron abiertos. Y por eso dice, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Yo me acosté y dormí porque tú me sustentabas. ¿Quién de las personas, viendo el peligro, quién de las personas es capaz de irse a dormir como si nada? Solamente uno que puede confiar en Dios. Y ese era el apóstol Pedro, hermanos, en Hechos capítulo número 12. La Biblia dice que lo apresaron a él y a Jacob. Y a Jacob le dieron muerte y el que seguía era Pedro. Y la Biblia dice que el ángel del Señor vino y lo encontró bien dormido. Alguien puede decir descuidado al hombre, no le importó. No, yo creo diferente. Yo creo que él sabía que el Señor había ordenado de él algo que se iba a cumplir en el futuro. Y que él estaba seguro que el Señor lo iba a sacar de allí. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Alguien puede decir descuidado el apóstol Pedro. Yo digo que no, este hombre confiaba en el Señor. Él ya había pecado, él ya había fallado, él ya lo había negado, él ya había experimentado. El Señor ya se le había aparecido, como dice el capítulo 21 del libro de Juan. El Señor ya había aparecido en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret. Ya le había preguntado el Señor, ¿me amas, Pedro? Y él le había dicho, sí, Señor. Si me amas, haz entonces mi obra, el trabajo al que te voy a enviar. Ven la seguridad de este hombre, porque en Hechos 12 la Biblia dice, acababa Herodes de darle muerte a Jacob. Y el que seguía era obviamente Pedro, la Biblia lo dice, no estoy aquí inventando. Pero Pedro fue y se acostó. El ángel del Señor llegó, como decíamos la semana pasada, el ángel del Señor lo protege a uno, lo defiende. El ángel del Señor lo ayuda a unos, a ellos están ordenados por Dios, como dice Hebreos 1:7, para guardar nuestra vida, para bendecir nuestra vida. Y él entonces es protegido. Eso es lo que David hizo. David confiaba en el Señor. Hoy, amado hermano, amada hermana, ayer decía el hermano Pedro, en las muchas circunstancias de la vida, y él decía, yo no voy a ir primero a nadie, y lo digo con respeto, y qué bueno. Y yo en vez de enojarme dije, hermano, ojalá y todos fuéramos así. Pero hay gente que solamente da vueltas en el problema, llegan y se meten, insisto, al vaso. Yo no me voy a enojar con nadie que piense así, que obre así, pero sé correcto, sé justo en todo lo que la palabra te dice. No solamente cuando lo necesitas, no solamente cuando esto. El hermano era perfecto, lo que decía, yo lo que tengo como brazo fuerte es Dios, mi confianza es Dios, mi seguridad es Dios. Y sí es bueno ir a mis hermanos, pero en primer lugar es mi Dios. Esa es mi doctrina, eso es lo que yo creo, ese es mi vivir. Dios es primero que cualquiera de ustedes, aun que mi esposa y que mis hijos. No hay nadie más grande y mejor que el Señor. Y el hombre que no le busca, que no se confía en Él y que no busca su rostro para hablarle de continuo, se está equivocando. David obviamente conocía esto. David lo entendía. Y vean ustedes en este Salmo, en el 3, cuando toda esta palabra son muchos los que dicen de mí, muchos mis adversarios, muchos, una vida rodeada de peligros, pero él sabía que el Señor estaba con él, que Él era su luz, que Él era su salvación, su bendición, que Él era la fortaleza de su vida. Vamos al Salmo 27, hermano Jerry, nuevamente al verso número 2, y el verso obviamente lo confirma para que nosotros sigamos retomando, amados hermanos, lo nuestro. Quiero llegar hasta el verso número 5 y luego brincar, o al 6 y brincar al verso 8. Dice
Dice, cuando los malvados enemigos me atacan y amenazan en destruirme, son ellos los que tropezarán, ellos son los que caerán. El verso siguiente, el verso 3, me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. ¿Quién es el que puede tener la calma en medio de las angustias, de las necesidades, de la persecución? El Señor. Y la calma solamente se puede mantener cuando una persona tiene fe en el Señor. Que el Señor no faltará a su palabra. Podremos faltar cualquiera de nosotros, gente imperfecta, sí, pero Dios es perfecto. Podemos nosotros ayudarte con limitación, sí, pero Dios no tiene limitación. Y por eso el verso número 4 sigue testificando y es la verdad. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. Una cosa yo demando a Dios. Dios, esto es lo que quiero. Que pueda estar yo en tu casa, porque en tu casa veo tu gloria. En tu casa está la bendición. En tu casa está, Señor, mi Dios, el bienestar para mi vida. Los eruditos creen que David obviamente recordaba el tabernáculo de Gaboa. Y cuando él obviamente llegaba y adoraba a Dios y se postraba ante Dios. Y dicen, pudo haber estado hablando del tabernáculo, pudo haber estado hablando del templo que él ya tenía en la mente y en el corazón. Según el libro de las crónicas, con planos y todo que iba a construir. Y hablaba de que allí iba a estar Dios y su presencia, su poder para bendecir a la gente que fuera. O podía haber estado hablando aún de su propia vida, porque el templo obviamente no había sido aún todavía formado o hecho. Pero lo que entendemos dice, una sola cosa te pido, una sola cosa deseo, una sola cosa arde dentro de mí, en mi corazón. Que yo pueda estar todos los días de mi vida en tu presencia, Señor. Oh, amados hermanos, si ese fuera el sentir hoy de la iglesia del Señor. Pero ¿saben una cosa? Buscamos como medio de escape lo que menos podamos hacer. A las mujeres se les dice, hermana, viva en santidad, en castidad, con respeto, honestidad. Y hay quienes se preguntan, ¿hasta dónde puedo hacer esto? Y yo digo, ese corazón no ha podido entender la gracia de Dios. Nosotros podemos simple y sencillamente ser gente que quiere hacer algo de lo malo. Si yo sé que el Señor me quitó de las adicciones y de los vicios, sería un tonto yo verdaderamente si me pongo en el lugar donde puedo ser arrastrado. Pero hay quien viene y quiere probar al Señor parado en la pura esquinita. Yo veo un tontismo, toda esta gente que se sube a montañas, escalando, hermanos, montañas, rocas, y solamente sin ninguna protección. Y confían su vida, su fuerza, a la fuerza de sus dedos, a que están viendo, a que se pueden sostener. Y yo cuando veo eso, en verdad que me molesta. Ahora. Y yo digo, sus vidas pueden caer, ninguna oportunidad a vivir. Y ellos juegan con la vida, juegan obviamente con la oportunidad de vivir. Y así vemos personas en ocasiones, pero podemos ver de un hombre que dice, yo mi deseo, esto es lo que demando, Señor, esto es lo que quiero, como un niño enojado cuando quiere el dulce, la paleta, cuando quiere algo, esto es lo que quiero y no voy a dejar de pedirlo. Una cosa es lo que quiero y eso es lo que demando, pero eso es lo que voy a hacer, lo que yo quiero, lo que yo pido, Señor, lo voy a buscar. Y que hoy alguien dijera, Señor, esto es lo que yo quiero. Quiero estar, Señor, mi Dios, en el altar. Quiero estar en este lugar de 4 paredes que llamamos tu casa, que llamamos tu templo, Señor. Quiero estar allí. Esto es lo que demando, Señor. ¿Y sabe cuál es eso? Señor, entonces quítame el estorbo del trabajo. Quítame el estorbo de las mortificaciones y de tantas necesidades. Y yo, Señor, mi Dios, esto voy a buscar con sabiduría. Voy a implementar para poder estar allí. Pero hoy nosotros buscamos muchas razones para no estar. Por eso muchas vidas están confundidas. Muchas vidas siguen metidas en el lado de la oscuridad. La oscuridad confunde. La oscuridad emite temor. La oscuridad da confusión. Pero este hombre, amados hermanos, si eso lo llegamos a comprender, y más que comprenderlo, llegamos a vivir. Una cosa te demando, una cosa te exijo, que esté en tu casa. David conocía la bendición de estar en la casa de Dios. Hoy hay personas que han cambiado todo el asunto bíblico. Hoy dicen, no, yo donde quiera puedo adorar a Dios. Y sí es cierto. Pero el Señor estableció la iglesia como cuerpo. Y dijo que todos debemos de estar en un lugar para adorar.
Estemos donde estemos, tenemos que buscar. Una sola gente, una sola familia no puede ser la iglesia a menos de que no haya nadie alrededor. Y esto, hermanos, cuando nosotros lo entendemos, eso es una sola cosa, lo que busco y lo que quiero. Es lo que yo demando, Señor. Pero eso yo lo voy a buscar, lo voy a procurar, voy a hacerlo. Es como el que viene y dice, no, me ofrecen un mejor trabajo, pero no, porque eso me va a privar a mí de estar en la iglesia. Y miramos continuamente quién por $1 más por hora, que son $8 al día, que no le alcanzan ni para una cheeseburger. Y cambian la bendición de todo. Yo no logro entender eso, amados hermanos. Más vale el cuidado y la protección de Dios, la entrada y la salida bendecida, que cualquier otra cosa. Este hombre quería, este hombre exigió, este hombre pidió y dijo, eso es lo que yo voy a buscar. Esto es lo que quiero, pero eso voy a buscar. Que pueda estar yo en tu casa. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura. Si hoy vinimos aquí, hoy debemos de irnos y decir, el Señor me habló, miré su gloria, sentí su toque, voy bendecido. El primer día de la semana voy fortalecido para seguir adelante y vivir haciendo su poderosa voluntad. Vengan los músicos, por favor. Y dice enseguida el verso número 5, entiéndalo, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Tú estarás allí, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Estaba ahí parado oyendo cantar al praise team y se me viene a la mente el capítulo número 10 de la carta que escribe el escritor a los hebreos. Y cuando en esta porción de la escritura se habla y se dice, teniendo hoy libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un espíritu humilde, sin incertidumbre, o sea, con confianza, delante del trono de Dios. Y ese derecho, amados hermanos, ¿para quién creen ustedes que es? ¿Para los ricos? Sí, si son cristianos. ¿Para los pobres por ser pobres? No solamente si son cristianos. O sea, ¿qué está diciendo, pastor? Que el lugar más santo de todo el universo, donde está el trono de Dios y es en el tercer cielo, usted y yo tenemos acceso a ese lugar. Al lugar de nuestro Señor y de nuestro Dios. El lugar más seguro donde podemos estar. El lugar donde Él nos puede esconder. Miraba las noticias el otro día y cuando se oyen las sirenas, las gentes dejan sus carros, salen corriendo. Y en todas partes en la tierra de Israel, yo los he visto, esos bunkers. Los he visto en Haifa, los hemos visto en la tierra prometida, ¿sí o no, hermana Liz? Y son unas paredes, hermanos, de concreto gruesísimas, que caen ahí los misiles o proyectiles y no pasa nada. Y saben una cosa, la gente, hermanos, llega a esos lugares y llega, y yo lo miré, nadie me lo contó, llegan y besan los lugares. Y dicen, esta es nuestra protección. Qué bueno fuera que nos acerquemos a Dios. No hay lugar más seguro que el lugar de Dios. Y yo no estoy criticando a la gente allá, lo que estoy diciendo que si alguien puede desarrollar tanta confianza en eso, mejor es tu Dios, que te protegerá de todo en esta vida y te proyecta para la vida eterna y llevarte con Él a su lado. El lugar más seguro, el lugar más hermoso, el lugar más bello es el templo, el tabernáculo del Señor. Y ya no ahora aquí en la tierra, sino ahora en el cielo mismo, donde podemos entrar nosotros. El verso número 6 y luego vamos al 8, hermano Jerry, dice, tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte cantaré himnos en tu honor, ofreceré en tu templo sacrificio de gratitud. Qué hermoso es comprender, entender, ver. En el verso siguiente, el verso número 8, declara y dice, una voz interna me dice, y esto es bien importante, en mi corazón ha dicho, es el estado de la conciencia del hombre donde habla Dios, y es esa voz interna que dice la Nueva Versión, una voz interna me dice, busca a Dios, y luego dice, por eso te busco, Dios mío. Hoy, mi amado hermano, ya no pierdas el tiempo. Hoy, mi amada hermana, ya no pierdas el tiempo. Tu lugar seguro es el Señor, tu refugio es el Señor, tu vida es el Señor, tu prosperidad y tu bendición es el Señor.
No hay nada mejor, más grande que el Señor. No hay nada más hermoso que el Señor nuestro Dios. Y cuando está esto, hermanos, una voz interna, hoy no es solamente nuestra conciencia, hoy es el Espíritu Santo de Dios el que ha hecho morar en nosotros, el que guía al cristiano a toda verdad y a la justicia, el que es el mejor maestro en nosotros. Es esa voz interna que nos dice: busca a Dios. Y el salmista contesta y dice: por eso te busco, Dios mío, tu rostro buscaré. El verso siguiente, el 9, y voy al 10 y con eso voy a terminar. El verso dice solamente esto: yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Y luego el verso número 10, y ahí termino. El verso 10, en lo que es la Nueva Versión, dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Ese texto, hermanos, muchos de nosotros quizás no lo entendemos. Este texto a mí me pasó después, en la primera semana de bautizado. Creí en este texto y siempre lo recitaba. El Salmo 27:10 siempre lo decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me ha recibido, me ha adoptado. Y el amor que me puede dar, obviamente, el ser más cerca a mí, que es la mamá y el papá, si no lo quieren dar, hay alguien que está ahí presto para dárselo. O sea, esto no es cualquier cosa. Esta era la confianza de un hombre que era absoluta en Dios, que confiaba y dijo: el que menos me puede dejar y abandonar, los que menos me pueden dar la espalda, los que menos pueden hacer algo en contra de mí para mal, para mi vida, son obviamente el padre y la madre. Pero dice el salmista: aún así, si mis padres me abandonaren, si mi padre y mi madre me dejaran, dice él claramente, con todo y eso, el Señor me recogerá, el Señor me adoptará, me dará el derecho de ser su hijo, me dará la bendición y la provisión de su casa. Y vea Isaías 49, 14 y 15, dice: pero Sión dijo de mí, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. La nación completa decía en el profeta Isaías: Sión, su nación, su pueblo, su gente, el Señor se alejó de mí, Él se olvidó de mí. Y dice el Señor contestando ahora, entrando en el diálogo de la proclamación de Isaías, y dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pero luego dice: aunque olvide ella, yo nunca olvidaré de ti, o nunca me olvidaré de ti. Esa es, hermanos, la confianza que debemos de tener. Eso es lo que debemos de confiar. La iglesia debe de estar segura. Yo le dije el viernes al grupo de las hermanas que estarían aquí, que la vida de los cristianos está marcada por los desiertos, y los desiertos que provienen o proceden de Dios son para bendición a nuestras vidas. Los desiertos que nosotros provocamos por ser, obviamente, gente que no quiere entender a Dios, que no comprende su amor, su fidelidad y su misericordia, esos desiertos te van a destruir. Pero los desiertos que son de parte de Dios es obviamente el módulo de transformación para tu vida. Es para que llegues a comprender que donde está obviamente nada de existencia, donde la existencia no es posible por la inclemencia del desierto, allí Dios puede hacer resplandecer su rostro. Ahí Dios te puede bendecir. Hoy es el día de pararnos y de cantar como David: Señor, en mí hay gratitud, en mí hay reconocimiento. Hoy yo comprendo más que nunca, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres, Señor, mi vida, mi confianza, mi esperanza, y nadie hay mayor que tú, Dios mío. Y una cosa voy a hacer: te voy a buscar, te voy a amar, te voy a obedecer, voy a vivir para
para ti, para la alabanza de tu nombre. Y tú, el Dios de amor, de verdad y de misericordia, el que no ha mentido, no miente y que nunca mentirá, seguirá, Señor mi Dios, haciendo clara su misericordia para mi vida. Hay alguien que cree esta palabra, pónganse de pie, amados hermanos. Dios es tu esperanza, Dios es tu salvación, Dios es la respuesta para tu vida. Insisto que aunque te deje lo más preciado, que un día te vio y que dijo que daría hasta la vida por ti, pero que ahora te ha dejado, el Señor dice: aun si ellos te dejan, yo no te dejaré. Y si él o ella te llegan a dejar, yo te voy a recoger. Hoy yo tengo a Dios por Padre, hoy yo tengo a Dios por Señor, hoy yo tengo a Dios por Salvador. Hoy Dios es todo para mí y no quiero nada en verdad en esta vida mayor que el Señor. Decía yo hace 2 predicaciones el Salmo 73 y verso número 24, y esta es una gran declaración, o el verso 23 y 24, póngalo, hermano Jerry, y con esto el praise team canta, y ojalá y este altar se llene de gente agradecida, así como gente malagradecida, que hoy puede venir a agradecerle al Señor lo que es, lo que tiene, para que su amor, su misericordia siga llenando tu vida. A pesar de todo, siempre he estado contigo, dice el salmista. Tu poder me mantiene con vida. Con todo yo siempre he estado contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y el verso 24 declara: me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. El verso 25: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.